Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia, es un placer saludarlos. Nos encontramos en este ciclo de conversaciones que ha organizado Corper para darnos algunas herramientas para poder poner en práctica en este contexto tan particular que nos toca vivir. Y con ese mismo fin es que ha decidido, a modo de ayuda y de aportar valor y de agregar valor a sus clientes y también, ¿por qué no?, a quienes no son clientes de Corper, acercarles ayuditas para que puedan llevar a su vida diaria. En el día de hoy he elegido hablar de un tema que ha generado bastante, que hay mucho mito en relación a ese tema. Se han generado muchas opiniones, tanto del lado científico como del lado teórico. La verdad es un tema muy importante porque es la principal herramienta que nos va a llevar a cumplir metas. Una de las principales, hay otras, pero esta es básica y es la que va a hacer que puedas cumplir todo aquello que te propones y las metas que te has diagramado en tu vida. Voy a hablar específicamente de lo que son los hábitos y para empezar y para que sea quizás más práctico y que puedas pensarlo en relación a vos y que no quede en una charla meramente teórica, podrías pensar, o yo podría preguntarte qué te gustaría hacer o qué te gustaría alcanzar, qué metas te gustaría alcanzar de acá, por ejemplo, a 3 años. Si te pones a pensar qué metas podrías ver cumplidas, y en esto también yo voy pensando, bueno, piensa cualquiera, vas a decirme seguramente concluir una carrera profesional que a lo mejor tenés empezada, podés decirme obtener algún ascenso laboral, quizás bajar de peso, bajar alguna cantidad de kilos que a lo mejor tengas propuesto. Y bueno, lo que te pido es que con esa meta que te has trazado, con esa meta que has pensado, y una vez que podamos tener en cuenta que son los hábitos, podamos pensar qué hábitos pueden llevar a acercarte y a cumplir, en definitiva, lo que tenés, lo que te has propuesto y lo que tenés en mente. Si pensamos la meta como un destino final y en lo que básicamente nos vamos a centrar a hablar, los hábitos serían todas esas actitudes o esas acciones que te van a acercar a eso a esa meta que acabas de pensar. Si tomamos un caso puntual para ser más prácticos, vamos al caso, por ejemplo, de que hayas propuesto como meta o que hayas pensado como meta bajar 5 kilos. Antes de ponernos a pensar qué hábitos necesitas para cumplir esa meta, obviamente que la meta debe cumplir ciertos requisitos para que te puedan llevar a motivar y a cumplirla. Esa meta, sin dudas, que va a tener que ser una meta posible de cumplimiento, una meta que sea susceptible de poder cumplirse. Va a tener que ser una meta además que te genere, que sea relevante para vos, que sea una meta que realmente te mueva, no tiene que ser una cosa que no te genere motivación, porque a la larga vas a ver que tu motivación va a empezar a disminuir y va a ser más difícil poder cumplirla. Tiene que ser una meta que te genere compromiso, algo que realmente quieras. Si volvemos al caso, o si volvemos al ejemplo que pensamos, podríamos pensar en qué actitudes o qué hábitos serían necesarios desarrollar y que empieces a implementar en tu vida diaria para poder llegar a la meta. Si pensamos en el caso de los 5 kilos, por ejemplo, algunos de los hábitos que tendrías que desarrollar sería, por ejemplo, alimentarte, quizás quitar algunos tipos de alimentos de tu dieta diaria, o podrías pensar también en hacer ejercicios y hacer ejercicios determinadas veces a la semana, con cierta frecuencia, ¿cierto? Esos serían hábitos. Ahora vos me vas a decir, bueno, está bien, yo tengo los hábitos, ¿cómo lo hago? Vos ya tenés el qué, podríamos pensar en que ya tenés el qué. El qué sería, qué es lo que querés cumplir. ¿Y qué necesitas hacer? Que en este caso son los hábitos. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Primero déjame decirte que no es mágico, necesariamente necesita de mucho de tu parte para que lo puedas llevar a la práctica. Lo que sí te puedo garantizar es que si pones en práctica lo que hay que hacer, vas a tener mayor probabilidad y mayor posibilidad de que tu meta se cumpla. Una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que a la hora de implementar los hábitos tenés que tener una planificación, tenés que saber qué día y de qué manera lo vas a hacer, cuántas veces a la semana, cuánto tiempo vas
a dedicar a cumplir el hábito para que vos puedas acordarte y tenerlo como parte de tu día, como parte de tu actividad, como parte de tu actividad diaria, ir implementándolo, ¿verdad? Eso sería, primero, bueno, uno de los secretos. La planificación en cualquier ámbito de la vida es lo que te va a acercar seguramente a mejores resultados. Tenés que tener motivación. La motivación es lo básico que necesitas para poder llevar algo a la práctica. Lo que sí, un tip a tener en cuenta es que si has pensado en una meta que sea una meta muy a largo plazo, la motivación, como es algo que es muy efímero y es muy que depende del estado de ánimo y es muy emocional, puede que te ocurra a veces que no estés con toda la motivación pum para arriba para poder hacerlo. Con lo cual, mi sugerencia es que para arrancar pensemos una meta más bien corta en tiempo y una meta que pueda ser fácilmente cumplida. No porque las otras sean difíciles de cumplir, sino que si recién estás arrancando en esto de implementar hábitos en tu vida, es mejor que tengas metas cortas. Mejor para que después no empieces a sentirte frustrada porque no puedes cumplirla. Es simplemente eso. Otra de los secretos es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es básica en cualquier ámbito de tu vida, en relación a cualquier cosa que quieras hacer. La fuerza de voluntad es necesaria para que puedas llegarlo. Y eso tiene que ver con la disciplina que también uno tiene, y los resultados claramente están a la vista cuando uno tiene disciplina y todos los días lo cumple. Y todos los días pone en práctica esas acciones que quieres llegar a hacer. En el caminito, cuando empieces a poner en práctica tus hábitos, va a llegar un momento en que tu energía seguramente va a empezar a decaer, como también la motivación va a empezar a bajar un poco. Es en ese momento preciso en donde más tenés que tener en cuenta el objetivo que te llevó a arrancar con tus hábitos. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual el hábito se está empezando a consolidar, aunque no lo creas. El hábito se empieza a consolidar y eso pasa concomitantemente cuando empieza a decaer nuestra energía. Tenés que mantenerte, y ahí la fuerza de voluntad es clave, el compromiso con tu meta es clave. No tenés que dejar que te venza, no tenés que pensarlo tampoco tanto. Si llegas a ver que determinados días de tu hábito, determinados días en el cumplimiento de tu hábito, se te complica, llegas tarde de trabajar, tenés muchas actividades juntas, estás realmente cansada y no podés, tenés tareas de los niños y demás, podés hacerte o diagramar un mini hábito. Sería como el hábito mínimo, a fin de que, para que no cortes la cadena de cumplimiento de tu hábito y para que no sientas frustración por no cumplirla, en esos días en que realmente estás cansada, no podés hacer toda la rutina de tu hábito, podés hacer ese mini hábito y así tu cerebro no va a entender que estás incumpliendo y no te vas a sentir mal, ni desmotivada ni frustrada. Entonces, suponte, si tu hábito, lo que querés incorporar es que 3 veces a la semana vas a hacer una rutina de gimnasia de 1 hora, si hay un día que no podés hacerla, ese día podés hacer media hora. Entonces, no incumplís el hábito y mantienes la cadena de cumplimiento. Al otro día volvés a cumplir, o el día que te toca volvés a cumplir, como si nunca hubiera habido incumplimiento. Podés incumplir un hábito un día, lo que sí trata de no incumplirlo seguidamente, porque ahí vas a entrar a bajar más la energía y la motivación y te vas a ver frustrada y no va a estar bueno. Si tenés en cuenta entonces estos tips, tus acciones diarias, los hábitos diarios van a entrar en la fase de consolidación para definitivamente terminar incorporándolo a tu vida. Después de todo, acuérdate que tu vida no es más que la suma de los hábitos. Y eso tiene que ver con los resultados y con el éxito, entre comillas, que estás teniendo. El éxito claramente depende de cada persona, lo que cada uno interprete que es el éxito. En mi caso particular, el éxito es sentirme realizada por cumplir metas y cumplir con los objetivos propuestos. Entonces, cuando empezás a cumplir esas metas que tanto tenés sin sentirte frustrada por no haber llegado, por haber arrancado y haber dejado la mitad, como muchas veces suele pasar, vas a sentirte más plena y seguramente va a ser una vida
de mayor éxito, entre comillas. Ello va a ser hasta que en tu cerebro se grabe la conexión neuronal necesaria para que puedas implementar el hábito y para que el hábito pueda incorporarse a tu vida, como te decía. Si me preguntas de cuántos días son necesarios, la verdad no te lo voy a decir, hay distintas teorías, algunas dicen 21, otros dicen 66, todo depende de la persona. Lo que sí creo es que es sumamente posible, no hay distinción, no hay una condición genética para poder cumplir objetivos ni para incorporar hábitos, no es necesario que tengas ningún poder extraordinario ni que tengas ciertas capacidades mentales ni intelectuales. Lo podés hacer. Todo depende de lo que hemos visto hace un rato. Así que bueno, espero que lo pongas en práctica, espero que te sirva de inspiración, que puedas aplicarlo en tu vida y muchas gracias a Corper nuevamente. Nos veremos seguramente en alguna otra conversación.